glorioso nombre, Señor. Te ruego, Dios eterno, que nos hables al alma. Dame la palabra de gracia, dame la palabra de sabiduría. Da a tus hijos el corazón entendido, Señor Jesucristo, el espíritu atento. Tu palabra llegue, Señor Jesucristo, al corazón de cada uno. Lo que me has dado lo podamos compartir con cada hermano en este día para nuestro crecimiento espiritual. Siembra en nosotros verdades gloriosas, Señor. Queremos seguir dependiendo de ti en todo. Señor, te lo rogamos en tu divino y santo nombre, oh Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los primeros 11 versículos. Voy a leerlos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor, bendita sea la palabra del Señor. Hablando del término conexión, ¿cómo lo define el diccionario? Dice nuestro diccionario de la lengua española que conexión es la unión que se establece entre dos o más aparatos o sistemas o lugares o personas para que entre ellas haya una relación o comunicación. Por ejemplo, una conexión telefónica. En nuestro caso, conexión se refiere a la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual nosotros nos relacionamos permanentemente con Dios. O sea que es importante que tengamos en este tema de conexión con Dios, entonces esa unión que nos hace relacionarnos internamente, espiritualmente, con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo. La relación hombre-Dios, siempre la iniciativa ha venido de arriba. La iniciativa siempre la ha tenido Dios. Desde que el hombre pecó en el Edén, fue Dios quien salió a buscar al hombre. El hombre salió a esconderse. El hombre en su estado espiritual de pecado siempre se ve tan mal presentado, está tan sucio espiritualmente que le es difícil hacer conexión con Dios. Y entonces, para tratar de apaciguar ese contacto que debe haber entre todo hombre con su creador, el hombre busca en el mundo material, otros buscan en el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual errado, en la idolatría y en toda la religiosidad que hay. Pero hay una iniciativa de parte de Dios. Siempre Dios ha estado buscando al hombre para tener con él una relación estrecha, porque ese era el propósito inicial, el propósito divino. Entonces, esta relación siempre la iniciativa la tiene Dios. El primer interesado es Dios, aunque el mayor beneficiado seamos nosotros mismos. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que Él es quien
siempre ha pensado a través de toda la historia de la humanidad, y es quien también siempre ha tenido la iniciativa de buscar al hombre para relacionarse con él. Dios siempre es Dios. Dios es Dios sin el hombre, o con el hombre Dios siempre será Dios. Leyendo en estos días encontré una analogía que por aquí está en las redes hoy llegando con mucha frecuencia. La analogía dice: cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, entonces Dios le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió y se habló a sí mismo. Y hablando a sí mismo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero si sacamos un pez del agua, el pez muere. Cuando remueves un árbol del suelo y lo desarraigas, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, espiritualmente muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos entonces que estar siempre conectados con Él, porque solo en Él es que existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios. Pero recordemos, el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin árbol sigue siendo suelo, pero un árbol sin suelo no es nada. Dios sin nosotros, Dios sin el hombre, sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios está perdido y no es nada. Entonces, es Dios quien siempre ha tenido la intención de estar en conexión con el hombre. Es Dios quien siempre ha tenido la intención de relacionarse con el ser humano, y en esta relación, en esta conexión, el más favorecido no es Dios, el más favorecido somos los humanos, que somos los necesitados de Dios. El escritor del libro a los Hebreos, en el capítulo número 1, nos dice los primeros 3 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios siempre estuvo hablando. Muchas veces y de muchas maneras. Dios habló por la naturaleza. Dios habló por los profetas, por los sacerdotes. Dios habló por los jueces. Dios habló por los mensajeros que envió. Pero dice el verso 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, para que nosotros podamos conectarnos o podamos estar en contacto con Dios, porque estábamos separados a causa del pecado, Dios ha tenido la iniciativa, y en esa iniciativa el Señor ha hecho un plan perfecto, que es el plan de salvación. Y el Señor en ese plan de salvación tiene que construir un puente que una de acercamiento, un puente que sirva de contacto, hacer algo que sirva de contacto entre el hombre y Dios, para que volvamos nosotros a gozar del gran beneficio de tener comunicación directa con el Creador. Miren, hubo un pueblo en la antigüedad en el cual Dios escogió a un hombre. A este hombre que Dios escogió, lo escogió para cumplir el propósito salvador, el propósito salvífico, el propósito de él manifestarse en carne, de construir el puente que sirviera de unión. Porque Dios podía quedarse sin nosotros, él sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, no dejará de ser Dios. Pero si el hombre salía a buscar a Dios, ¿cómo lo encontraba? ¿Cómo buscaba el hombre a Dios? No había camino para encontrarse con Dios. Hay una
historia de la tradición hebrea en que cuentan cómo fue la experiencia del encuentro de Abraham con Dios. Y contando acerca de esto, los hebreos cuentan una historia de los antiguos, y era que en los días de Abraham, que vivía ya en la ciudad de Ur, en Caldea, Abraham era hijo de un sacerdote pagano, caldeo. Y su padre, como todos los caldeos, para las honras de la tradición, para su credo tradicional, tenían una cantidad de estatuillas que eran sus dioses, cada uno con su significado. Unos eran de madera, otros eran de yeso, otros eran tallados en piedra, otros ya empezaban a usarse el metal y tenían también efigies de metal. Y Abraham observaba a los oferentes, y en la observación él veía que la gente llegaba con sinceridad a ofrecer una ofrenda, a pagar un sacrificio para que Dios le beneficiara o le recompensara con algo, alguna de esas estatuas. Y él pensaba, él reflexionaba y se decía dentro de sí mismo, debe haber un ser superior, porque todos los hombres somos atraídos, necesitados internamente dentro de este mundo invisible que vive dentro de nosotros, porque no todo es materia. Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos memoria, tenemos conocimiento, ¿ah? Tenemos intenciones, tenemos habilidades, tenemos, así como tenemos atributos, tenemos defectos, eso que no se puede detectar en el mundo material. Y él se decía, debe haber de verdad un Dios, debe haber, meditaba, debe haber, no lo conocemos, debe haberlo, pero es que todo lo buscamos, pero no es ese, porque esa estatua de yeso yo la hice. Esa otra la compramos cuando fuimos a tal parte. Esa otra nos la trajeron. Esa otra la hicieron en tal y la hizo fulano. Pero no puede ser Dios algo que nosotros hicimos, porque es más grande el artista que la misma obra. Y nosotros estamos honrando hoy a un objeto, pero no es posible que un objeto sea Dios si ese objeto nosotros lo hicimos. Y meditando en esto y dándole vuelta en la cabeza este pensamiento, el Dios eterno, el Dios invisible, el Dios verdadero, se le apareció a Abraham. Y es cuando le dice, sal de tu tierra, de tu cultura, de tus parientes, sal de este ambiente, deja que yo me revele a ti, que tú me conozcas, deja que yo te guíe. La experiencia fue tan impresionante, y cuenta la tradición hebrea, que Abraham buscó un garrote y partió todos los yesos y todas las losas y rompió todos los maderos y dobló todos los metales que habían ahí y hizo un montón de basura. Y dijo, me voy. Y mientras recogía junto con su mujer todas las cosas, porque había sido una experiencia profunda con el Dios verdadero, una conexión con el Dios omnipotente que da convicción, que da seguridad, llegó al Padre y encontró todo ese montón de basuras dentro del templo, todos los ídolos rotos. Y entonces tenía que dar una explicación. Si él contaba lo que había sucedido, entonces no le iban a entender, pero usó esta argumentación y dijo, Padre, unas mujeres trajeron una ofrenda muy significativa y los dioses se pelearon la ofrenda y uno a otro se enfrentaron y mira cómo se destruyeron ellos peleando la ofrenda. El padre le respondió mirándolo fijamente, respéteme. Usted me siente a mí que soy ignorante, que soy tonto. Usted que está pensando, ¿no ve que esas son figuras que no se mueven, que no escuchan, que no pueden actuar, que no reaccionan? Esto tuvo que romperlo alguien. Y Abraham le contestó, Padre, que tus oídos escuchen lo que tus labios están diciendo. Son seres inanimados, no tienen vida, no tienen facultad, no tienen poder, no pueden hacer nada. Pero hoy me he encontrado, he tenido una experiencia con el Dios omnipotente. Hoy me ha hablado el Dios creador, el verdadero, el que es más grande que toda la creación. Así que yo me voy a seguirlo.
La convicción fue tan grande porque cuando se tiene un contacto con Dios, esto produce una convicción que se transmite porque tenemos que hablar las experiencias que hemos vivido, lo de la abundancia del corazón. Habla la boca, su corazón lleno de Dios habló en forma tal que hasta su propio padre dejó todos los dioses y dijo, hijo, me voy con usted a seguir ese Dios verdadero. La Biblia relata que Abraham salió de Caldea siguiendo al invisible. Y no sabía dónde iba. Iba hacia tierra de Canaán, pero él no lo sabía. El Señor empieza a llevarlo por la tierra de Padán Aram y lo va llevando, le dijo, a una tierra que fluye leche y miel. Te bendeciré, te engrandeceré, te prosperaré. Tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como los granos de arena que están en las playas a la orilla del mar. Y todo esto se fue Abraham convencido porque era una experiencia distinta a la de relacionarse con un ser inanimado que no escucha, que no ve, que no siente, que no atiende, insensible, sencillamente una figura, pero encontrarse con el Dios verdadero y conectarse con él produce una experiencia transformadora. Es así que entonces, para que nosotros podamos construir esa relación con Dios, el Señor en su grande amor decide, toma el Señor una decisión, es la decisión de Dios. Dios busca al hombre. Dios siempre ha buscado al hombre. Dios, ahora el Dios omnipotente, creador del universo, el que hizo todas las cosas, el Dios soberano y eterno, que es espíritu, que es invisible, que es amorfo, que es incorpóreo, que es eterno, que es infinito y que es omnipotente, decide dejar su trono de gloria y descender desde la gloria y venir a este mundo a visitar la creación, pero no vino a hacer turismo, no, Cristo no vino aquí a hacer turismo, vino y se manifestó en carne con un objetivo específico, buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos, vino a que nosotros pudiéramos entrar en contacto con él, vino entonces a restablecer esa relación, a construir el puente de contacto donde pudiéramos conectarnos con él y volver a tener esa relación del principio de comunión, de armonía, de dependencia, de direccionamiento con Dios. Y el Señor, esto fue lo que vino Jesucristo. Y ese puente se construye en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo es levantado en ofrenda por todos nosotros los pecadores, pagándose a sí mismo el precio de nuestro rescate y arrebatándonos de las manos del que nos tenía a nosotros escondidos, aprisionados y esclavizados, que era el diablo. Y cuando murió, entró en el terreno del diablo, que era el campo de la muerte, y venció al diablo en su propio terreno, rompiendo las ligaduras de la muerte. Resucitó al tercer día majestuoso, diciendo, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Construyendo así el puente que nos permite a nosotros acercarnos a él. Todo el que quiera acercarse a Dios tiene que acercarse a Cristo, reconociendo que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario es el puente que nos pone en contacto directo con Dios. El escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo número 2, los versos 14 al 18, nos dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él participó de nuestra naturaleza,
dejó su trono de gloria y vivió todo lo que nosotros podemos vivir en el mundo, las dificultades más grandes, siendo el creador y el dueño del universo. Nació por allá en un pesebre improvisado mientras subían. Nosotros sabemos en nuestro país lo que es la tristeza de las familias que viven este conflicto del desplazamiento, que tienen que abandonar su tierra, que tienen que dejarlo todo, que tienen que salir huyendo, guardar su vida, dejando todos los bienes materiales. Pues en los días que Jesús estaba para nacer, vino una orden de parte del gobernador y del rey, que era matar a todos los niños varones que nacieran en la región de Judea, y le tocó a sus padres salir huyendo. Y usted sabe lo que es huir con una mujer a punto de dar a luz, y sorprendidos en una noche les cogen los dolores de parto, improvisar en un establo, en unas pacas, en medio de unos animales, para que allí naciera el Salvador del mundo. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para que ninguno diga es que tengo traumas, porque los traumas míos vienen de persecuciones que sufrieron mis padres, o de un embarazo traumático, o de un nacimiento traumático, o de la pobreza, de la persecución, de lo que fuera. Cristo pasó por todas las situaciones para poder vencer y romper todas las ligaduras que el diablo había puesto y construir, después de 33 años de dar aquí testimonio de su grandeza, construir el puente de contacto entre Dios y el hombre. El switch de contacto es en la cruz del Calvario. Allí en la cruz el Señor Jesús venció al diablo, le arrebató el dominio que tenía, le quitó la parte de conexión que faltaba, y en la cruz nos acercamos a él, nos unimos a él. Y mire, todo lo que sucedió allí en el Calvario, en ese punto es donde se empieza el contacto entre Dios y el hombre para seguir de allí avanzando en adelante. El capítulo 10 de Hebreos, los versos 19 al 25 dice que así que, hermanos, ahora teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces ahora podemos acercarnos. ¿Cómo hacía el hombre en la antigüedad? Si iba a buscar a Dios y decía, Dios está en el cielo, bueno, allá no llega ninguna empresa aérea. Ni siquiera si cogemos uno de los cohetes de estos que hay hoy, de las naves espaciales, ninguna llega al cielo. Eso llega apenas allí al espacio. Pero no, a la presencia de Dios no. No podíamos nosotros aquí hacer. El hombre se buscó sus formas, y cuando el hombre se buscó las formas de buscar a Dios, se inventó todo el mundo de religiones que hay. Yo creo que así me encuentro con Dios. Construyamos una estatua. Yo creo que así me encuentro con Dios. Hagamos este sacrificio. Yo creo que así me encuentro con Dios. Hagamos este monumento. Hagamos. No. Pero cuando Dios sale a buscar al hombre para que tengamos una conexión directa con él, es de arriba que viene la revelación. Dios se dio a conocer, Dios se reveló, Dios se manifestó en carne, y Dios se fue a ocupar el lugar que nosotros merecíamos, presentándose en su cuerpo de carne, en Jesucristo, en la cruz del Calvario, para construir el puente de contacto. Ahora tenemos libertad. Los conectados con el Señor tenemos libertad para llegar ante su presencia, al lugar santísimo. ¿Cómo llegamos allá? Por la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario. Cuando el soldado romano, luego que atravesó sus manos
sus manos y sus pies con los clavos. El Señor Jesús dice que allí, en la palma de sus manos, se fue esculpiendo golpe a golpe el nombre de cada uno de nosotros. El nombre de cada uno de nosotros. Y Él dice, en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Y cuando el Señor ve las huellas de sus manos, se está acordando de usted y de mí. Qué glorioso es mi Señor. Y cuando el soldado traspasó allá en la cruz, ya viendo que se acercaba la hora de las 6 de la tarde y que el Señor no moría y que se iba a acercar una hora en que ya ellos tenían que cesar el sacrificio, vino y atravesó el costado del Señor con una lanza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se abrió un camino. Por ese costado que se abre, sale, dice la Escritura, sale sangre y sale agua. Y se abre por ese costado un camino nuevo, un camino vivo se nos abre a través del velo de su carne, para que nosotros podamos acercarnos por ese camino con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, podemos acercarnos a tener contacto, conexión directa con Dios. Oh, alabado sea su nombre. Jóvenes, qué bonita oportunidad de tener ahora contacto con Dios. Contacto directo con el Señor, conexión con Él, porque podemos entrar por el velo de su carne. Y es más, nos introdujo dentro de su cuerpo, nos dio su nombre, nos dio su espíritu. Y cuando somos bautizados, la vieja criatura es sepultada juntamente con Él, para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros nos levantemos para una vida nueva. Y en esa vida nueva que hemos nacido de nuevo, tenemos ahora conexión directa con Dios. Y en esa conexión, dice el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una conexión muy especial. Es el contacto más grande y maravilloso. Si alguien de pronto hace halagos de las relaciones que tiene y de las amistades que tiene, porque de pronto dice que es amigo de un gobernante o de un rico o de uno llamado entre las personas poderosos, porque las fuerzas que tenga o las influencias que tenga, no hay uno más grande que nuestro Dios. No hay uno más grande que el Señor Jesucristo. Él es el creador del universo. Y usted, joven, mire esta oportunidad. Cuando uno entiende esto, que es que yo tengo un contacto directo con Dios, puedo acercarme confiadamente y puedo dejar ante Él toda mi carga. Puedo entonces pedir de Él dirección, puedo pedir de Él orientación, puedo pedir de Él guía, puedo pedir de Él toda el direccionamiento que necesitamos en nuestras decisiones. Hay decisiones trascendentales en la vida y dos de las más trascendentales se toman con menos experiencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando, que por lo general es esa etapa de la adolescencia, y terminamos nuestra educación básica, y entonces uno dice, ¿y ahora a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Y tengo que escoger una carrera que entre las muchas que hay, a veces uno queda así. Cuando yo estaba adolescente, ¿qué quería hacer? De todo. Quería ser médico, quería ser ingeniero, quería ser piloto, pero también quería ser futbolista, quería ser maestro, quería ser de todo. Y queda uno y dice, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Porque hay tantas posibilidades y no es que uno escoja así. Hay gente decepcionada de lo que estudió. Uno se encuentra personas que abandonan la profesión, que abandonan las actividades y que están estudiando y dicen, no, esto no era lo mío, y dejan eso tirado. ¿Por qué? Porque hay que preguntarle al Creador y decirle ahora a los que tenemos contacto, los que tenemos conexión. Oiga, joven, usted que tiene conexión con Dios, saque tiempo. Usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Usted puede entrar, los bautizados en el nombre de Jesús, pueden entrar por el camino nuevo y vivo ante la misma presencia del Señor. Los que estamos dentro de su cuerpo, decirle, Señor, direccióneme, estamos en contacto. ¿Qué hago? Dígame qué hago.
ábrame las puertas. Hay decisiones, por ejemplo, como ¿con quién me caso? ¿Con quién me caso? Estamos viviendo una época de crisis en el seno de la relación matrimonial. Y muchas de esas crisis pudieron evitarse, muchos de esos fracasos, divorcios, separaciones, pudieron evitarse. Pudieron evitarse si hubieran sacado un rato para conectarse con el Señor y decirle, dígame, Señor, ilumíneme, facilíteme, muéstreme qué es lo que usted quiere, qué es lo que me conviene, quiero hacer su voluntad. Y la voluntad del Señor es agradable y perfecta. No tenemos el Dios insensible, inanimado de las figuras. No tenemos el Dios insensible, inanimado de las pinturas. Nuestro Dios es sensible, que cuando ve la multitud tiene compasión, que nos mira con amor, que está pendiente de nosotros, que conoce nuestro nombre, que sabe cuántos cabellos tenemos. Él conoce el número de todo lo que nosotros tenemos, que sabe cuántos son nuestros días, que conoce todas nuestras circunstancias, pero que no nos usa como títeres. No nos usa como marionetas, sino que respeta nuestra libertad y espera que nosotros en una decisión autónoma, en una decisión sincera, en una decisión muy personal, nos acerquemos a Él para buscar su dirección. Y nosotros somos los necesitados de Dios, que necesitamos el contacto. Y cuando nos conectamos con Dios, no hay nada más agradable que estar en su presencia, que ser dirigidos, direccionados, orientados por Dios. Hubo una época en la antigüedad de que hubo un pueblo con el cual Dios hizo un propósito. A ese pueblo que llamado Israel, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios, de ahí de esa descendencia de Abraham que le obedeció, porque el Señor de la descendencia de Abraham, el proyecto era su manifestación en carne. El Mesías, el Dios invisible manifestarse visiblemente en carne de la descendencia de Abraham. Y la fue preparando en el tiempo, y a ese pueblo Dios lo bendijo y lo fue guardando, lo fue protegiendo. Ese pueblo es un pueblo que en la antigüedad vio grandes milagros maravillosos que hasta la historia de la humanidad lo registra. Estuvieron esclavos en Egipto a causa del error, de su desobediencia. Después de 4 siglos, el Señor los sacó sin que ellos levantaran la mano, ni tiraran una piedra, ni hicieran día de huelga, ni hicieran paro, nada. Dios los sacó. Dios les abrió el mar rojo. Dios los guió por el desierto. Dios les abrió el río Jordán cuando no había puentes. El Señor tumbó las murallas de Jericó. Dios les dio tierra que fluye leche y miel. Dios los bendijo, pero ese pueblo, ese Dios que lo bendecía, ese pueblo también se empezó a olvidar de Dios, y en distintas circunstancias históricas se olvidó de Dios, y cada vez que se olvidaba de Dios caían presos del enemigo, presos de la pobreza, de la ruina, de la persecución, de la esclavitud, de la enfermedad, presos de distintas circunstancias. Y un día el profeta dijo el Señor a través del profeta: espantaos cielos. Puso al cielo y a la tierra de testigos, porque no había otro testigo. Espántense cielos y tierra, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Un pueblo que lo que ha recibido de Dios es beneficio, que lo que ha recibido de Dios es protección, ayuda, guía, direccionamiento, vida, salud, prosperidad. Dejaron a Dios, desconectaron de Dios, y Dios dijo: oh, espántese cielos y tierra, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínese una cisterna, un vaso, una vasija que no tenga fondo. ¿Cuándo se llena una vasija sin fondo? Todo lo que se le echa ahí se sale. Y así es el hombre sin Dios. El alma sin Dios, el alma que no está conectada a Dios, busca en el mundo material ansiosamente. Buscan el dinero, buscan las mujeres, los varones, las mujeres buscan en los hombres, buscan en las fiestas, buscan la felicidad, la compran y buscan, y nada les sacia, nada les sacia. Pero cuando uno se contacta con Dios y está en conexión con Dios,
Puede faltar todo lo material, pero hay una satisfacción en el alma, hay una paz en el alma, hay una seguridad en el alma, hay una confianza, hay una provisión que viene de lo alto, hay una dependencia de este ser divino que cuando estamos en contacto con él nos guarda, nos guía, nos direcciona y nos enseña que su voluntad es agradable y es perfecta. No importa si hay o no hay. Claro, ¿por qué? Porque es que no depende uno de eso, dependemos y eso nos da una felicidad. Y Dios es bueno, sí nos da, sí nos bendice, sí nos prospera, sí nos enriquece, sí nos cuida, sí nos da salud, sí nos sana, sí nos defiende, sí nos ayuda cada vez que estamos en contacto con Él. Y cuando hay peligro, nos escondemos. Entramos corriendo por ese camino nuevo y vivo y nos metemos en Cristo y Él nos esconde en su mano como poderoso gigante y el diablo no nos puede tocar porque nuestra vida quedó escondida con Cristo en Dios cuando estamos conectados con Él. Conéctate con Cristo. Conéctate con Cristo. Y usted me diría, sí, mi hermano, gracias, yo quiero conectarme, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Primer paso, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y cree en su obra redentora. Cree en lo que Él hizo, que dejó su trono de gloria y vino aquí, se metió aquí, no a pasear, a buscarme a mí, a buscarme a mí, a buscarte a ti. Señor, te recibo como mi Salvador, te acepto en mi corazón. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Y me arrepiento de haber pecado. Segundo paso, me arrepiento. Y cuando uno se arrepiente, corre enseguida a buscar al Señor y dice, Señor, todos estos pecados que he cometido a través de todos mis años, perdónamelos, quítamelos. ¿Y dónde me los quita? En las aguas del bautismo. Mi nombre es escrito en el libro de la vida, pero el nombre glorioso de Jesús es grabado en mi alma y mi corazón. Soy propiedad del Señor Jesucristo. Y Cristo lo dijo porque lo grabó dentro de nosotros. Y ahora podemos entrar entonces por ese camino que Él abrió a través del velo de su carne cuando su sangre nos es aplicada en las aguas del bautismo. Cuando eres bautizado en el nombre de Jesús, por la fe, la sangre que Cristo derramó en el Calvario, ahí es aplicado sobre tu vida para que te limpie de todos pecados. Y esa sangre que te limpia, esa sangre que salió de ese costado, que te limpió, porque de ahí salió agua que limpia y sangre que limpia el pecado, para que nos abrió un camino para que entremos ante su presencia ahora confiadamente y hallemos oportuno socorro, para que también nos acerquemos ante su presencia confiadamente, en plena certidumbre de fe, podamos entrar ante su presencia para tener nosotros con él contacto, comunión, conexión. Ahora, una vez conectado, lo que nos toca a nosotros es no desconectarnos. El capítulo que leímos al empezar esta enseñanza, el capítulo 15, nos dice 10 veces se repite el verbo permanecer, permanecer, permanecer. No son experiencias esporádicas. Yo busco a Dios hoy domingo, hoy estoy buscando a Dios, pero mañana lunes no. Dios es Dios de domingo, no. Dios es Dios de 24/7 y Dios está buscando hombres 24/7. Hombres que cuando uno vea, cuando uno de verdad se conecta con Dios, uno no quiere desconectarse del Señor. Y el Señor, ¿qué fue lo que nos dijo? Permaneced en mí y yo en vosotros, en conexión. Así como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí no vas a dar fruto. Y Jesús dijo, el que permanece en mí, conectado a él y yo en él en nosotros, lleva mucho fruto, porque separados, desconectados del Señor, nada podemos hacer. El que se desconecta del Señor, el que no permanece en el Señor, será echado fuera como pámpano. Como cuando se corta la rama del árbol. Al principio se ve igualita, se cortó, se cayó y se ve igualita, pero esa rama, aunque está verde, ya no tiene vida. No tiene vida, y si no tiene vida no dará fruto. La única esperanza que tiene es secarse. Así que el que en mí no permanece, digo Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará.
Y le dice en el verso 7, si ustedes permanecen en mí, conectados, en contacto, en conexión con el Señor, y mis palabras, esta que está en la Sagrada Escritura, permanecen en vosotros. Si ustedes permanecen, el contacto está aquí, permanecemos en el Señor y esta palabra permanece en nuestra mente y en nuestros corazones. Mire lo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. Es que estando en contacto permanente con el Señor, todo lo tenemos. Jesús dijo quiénes eran sus discípulos. Jesús dijo quiénes eran sus discípulos. El discípulo no se hace de un momento. Jesús les dice en San Juan, en el capítulo número 8, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él. El Señor Jesús les dice cómo iban a llegar a sus discípulos. Y los discípulos viven en permanente conexión con el Señor. Le digo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora Jesús le dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, seremos discípulos y todo lo que quisieres os será hecho. Pedid todo lo que quisieres. Sabe que a veces nosotros pedimos y pedimos, pero desconectados. Es como si uno tomara un teléfono y dijera, aló, ¿cómo está, hermano Wilmer? Hermano José, ¿cómo está? Hermano, necesito que me... Pero es que no estás hablando, estás fingiendo. Me podía hacer el favor, hermano, y me presta o me regala, pero el teléfono está apagado. Se está hablando el teléfono. Tiene que haber una conexión para que el otro lado escuche. Y Dios no escucha a los pecadores. Para que un pecador Dios lo escuche, tiene el pecador que arrepentirse, tiene que volverse a Dios y tiene que conectarse con Dios. Conéctate con Dios y permanece conectado para que todo lo que pidas y lo que quieras, el Señor te lo conceda. Ahora, es bueno saber esto, porque algunos, él como buen padre sabe lo que necesitamos. Usted es padre de familia y qué tal que su hijo le diga, papá, regálame 10 millones de pesos. Y es un bebé, un niño de 4, 5, 8, 10 años. Y puede que usted tenga muchísimo, usted le daría los 10 millones. ¿Y para qué los quiere? Para comprar dulces, para jugar con mis amiguitos. No, sería una responsabilidad. Entonces Dios sabe lo que necesitamos y nos bendice, nos da mucho más de lo que necesitamos. Pero para eso hay que estar conectados con Él. Amén. Conectados con Él es que damos fruto, y en esto es que es glorificado mi Padre, lo dijo Jesús. Él quiere que llevemos mucho fruto y que seamos así sus discípulos. Y dice, amén, amén. Y por eso dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Permanece conectado, permanece en conexión, permanece en contacto con el Señor. ¿Y cómo permanezco si ya yo me arrepentí, ya yo me bauticé, ya yo recibí a Cristo? Bueno, ahora ¿cómo permanecemos con el Señor? Buscando el rostro del Señor. Y para eso hay prácticas cristianas: la oración, la lectura, estudio y meditación de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia y el estar atento a la enseñanza de la palabra de Dios, los cantos de alabanza que expresamos al Señor en reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su señorío. Amén. La contemplación, la del Señor. Amén. Déjese encontrar de Dios. Cuando usted empieza a esa rodilla, hermano joven, y empieza a decirle, Señor, yo te adoro. Es que a veces nosotros corremos primero a pedir sin antes haber conectado. Porque uno de joven vive siempre pidiendo, dame, ayúdame, Señor, guárdame, provéeme, Señor, susténtame, hazme esto, aquello. Y ese es
en detalle, pero usted joven, le invito, joven, arrodíllese y adore a Dios y dígale, tú eres mi Dios, eres mi Padre. Te doy gracias, piensa en lo que Él hizo en el Calvario. El Dios eterno que vino desde arriba, que vino desde afuera, que vino desde la misma gloria, que se manifestó aquí, que mostró su poder y que venció en el Calvario al diablo, a la muerte y rompió toda la cadena cuando resucitó y dijo, toda potestad me da de los cielos y la tierra. Ese que dijo, vengan en pos de mí, vengan en pos de mí. Hemos seguido y le damos gloria y contemplamos. Entonces vamos en búsqueda de Dios y Él, nos dejamos encontrar de Él porque Él todavía nos sigue buscando. Entonces empezamos a vivir experiencias personales con Dios, experiencias muy particulares, y estas experiencias nos van a servir para darnos convicción, para darnos seguridad de fe, para darnos grandes victorias que nos van a convencer. Bendito sea el Señor. Mire, escuche este testimonio. Una vez bauticé a un joven árabe. Y este joven árabe se bautizó él y se bautizó su esposa. Esto nos pasó, que conocimos entonces algunas personas del Islam. Y uno le dijo, oye, pero tu apellido no es colombiano, tu apellido es árabe. Sí, él le dijo de dónde era. Entonces empezó este musulmán a decirle, pero es que tú tenías que ser musulmán. Y yo, no, yo no tengo que ser musulmán. Y había alguien ahí, y había un señor profesional que empezó a burlarse de él. Y empezó a decir del evangelio, que quiso casi como decir que ignorante, y empezó a hablar de filosofía y habló de tantas cosas que de verdad podían de pronto enredar a cualquiera. Y entonces este señor dijo, permítame, yo respeto todo lo que ustedes dijeron, pero permítanme. Y abrió su cartera, abrió su cartera y sacó de allí un recorte de prensa. Estaba arrugadito, ya estaba así como que se rompía, viejito. Y dijo, por favor, lean esa noticia. Y la noticia decía, arroja muebles desde el piso 12. Intenta lanzar a su esposa e intenta suicidarse él. Un joven, entonces era el título, arroja muebles desde el piso 12 e intenta lanzar a su esposa y él también. Entonces, ¿qué pasó? Dice, léalo y mira la foto. Que estaba allí un hombre cabellón, barbado, todo desgreñado. Y cuando dice la noticia, joven de familia árabe, bajo el efecto de la droga, estaba así, empezó a contar todo. Dice, ¿ese eres tú? Y digo, sí, ese soy yo, ese era yo. ¿Y qué pasó? Dice, mis padres me llevaron a un centro de rehabilitación en Miami y duré allá 6 meses. Me corregí por 6 meses más, pero volví a la droga. Luego estuve en un centro de rehabilitación en Medellín, 1 año en Hogares Crea, 2 años casi duré ahí y salí y volví a lo mismo. Y casi mato a mi mujer, casi mato a mi hijo. Y yo un día bajo el efecto de la droga, estaba que me volvía loco. Y él empezó a contar, y yo ese día me estrellaba con las paredes. Yo hacía como león, como tigre, hacía como todos los demonios. Pero en mi casa, ese día estaba una señora evangélica planchando. Y cuando ella vio eso, ella solamente dijo, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y ella nomás decía eso. Y yo me iba contra ella y cuando decía hay poder en Jesús, había algo en el camino que me detenía, como una fuerza invisible. Y yo hacía así, ella empezó a reprender y a decir, fuera todas las fuerzas del mal, fuera en el nombre de Jesús todos los espíritus malignos. Y empezó a contar, oiga, el profesor de filosofía que estaba hablando allí de las fuerzas cuánticas, de la energía cuántica, y el otro que hablaba del Islam y que hablaba de sus tradiciones, todos se quedaron boquiabiertos y decían, pero eres tú.
Pero él empezó a contarlo y digo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Digo, cuando esa señora empezó a invocar el nombre, se me vino encima. Yo sentía que cuando ella me puso la mano, era como si hubiera un fuego en sus manos que fue quemando todo lo que había dentro de mí, y me vino una paz. Me vino una tranquilidad, me vino una liberación, me vino una vida nueva. Yo soy cristiano no solamente por lo que la Biblia dice, ni lo que los predicadores digan, todo eso es cierto, pero es que yo he vivido una experiencia. Yo tuve el toque, tuve una convicción del toque del poder de Dios que me liberó, que me transformó. Y así que ustedes pueden decir lo que sea y yo puede que no entienda toda su filosofía, pero la experiencia de liberación me dio convicción. Convicción. Y entonces yo le dije, ¿me permiten contar la mía? Yo nací en un hogar cristiano. Y a mí, el Señor a mí me sanó. Y empecé a contarle los milagros de sanidad de mi casa, los milagros de provisión, los milagros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno está en contacto con Dios, Dios permite que nosotros nos acerquemos por ese camino del velo de su carne, entremos ante su presencia confiadamente y le expresemos todas nuestras cargas, y en permanencia, permaneciendo en contacto con Él, Él responde a nuestras peticiones. Así que no solamente tenemos un Dios de argumentos, de palabras, sino un Dios real que responde, que da convicción, que responde a nuestras peticiones, que nos las concede. Y el hombre diga lo que sea, pero nuestro Dios es real y verdadero. Vive experiencias muy personales con Dios. Experiencias que te vayan a dar convicción y seguridad de fe. Amén. Dios siempre usará estas cosas de las dificultades para glorificarse. Y para seguir conectado hay dos aspectos importantes. Para no perder la conexión con Dios, para permanecer conectados a Él, permanecemos por su palabra. Y su palabra nos enseña que debemos de orar, de estar en conexión con Él. Que hay que dejar de hacer las cosas que a Él no le agradan. Lo que no le agrada a Dios, el pecado, el descuido espiritual, el adormecimiento, la negligencia, la rebeldía, la desobediencia, el orgullo, pero que tenemos que hacer cosas que a Dios sí le agradan, que nosotros oremos, que busquemos su presencia en oración, que oremos, que leamos su palabra, que la estudiemos, que la meditemos. Amén, amén. Amén, que nos congreguemos, que tengamos comunión unos con los otros, pero no comunión para hablar mal de otros, sino comunión para estimularnos a la fe, motivarnos a la búsqueda del Señor. Permanece en contacto con el Señor, porque separados nada podéis hacer. Jesús dijo en contacto, separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor estamos expuestos al diablo, estamos expuestos a los peligros de la vida, pero en conexión con el Señor, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y nada la puede tocar ni nadie la puede destruir. Dios es poderoso para guardar nuestro depósito y guardarnos sin caída hasta el día del fin. Desconectados de Él, nuestras decisiones las tomamos por nuestro raciocinio y experiencia y podemos fracasar, pero conectados con Él, Él nos muestra el futuro y hay un final dichoso para el hombre de Dios. Joven, conéctate con Dios, conéctate con Dios. Conéctate, el Señor construyó ya la parte de Él. Él vino de los cielos y murió en el Calvario y se levantó allí una vez y para siempre, para ponerse de puente, que de acercamiento a Él, para que todos los que por la fe nos acerquemos a Él, hallemos en Él oportuno socorro. Entonces entra en Cristo, entra en su palabra, entra en su presencia en oración, entra en su presencia en alabanza, entra de verdad en la búsqueda con el Señor, que las experiencias en Dios serán agradables y perfectas y te darán convicción de fe. Sea lo que sea, pase lo que pase, mi Dios está conmigo como poderoso gigante y no temeremos lo que nos pueda hacer el enemigo. Quiero dejarte esta reflexión, amado hermano joven. Quiero dejarte esta reflexión, hermano, en la iglesia.
Nuestro Dios es vivo, es verdadero, es real. Tenemos un Dios que responde, tenemos un Dios que atiende a nuestras necesidades, pero tenemos un Dios que al que tenemos es que nosotros acercarnos. Él está con sus brazos abiertos allí para tener contacto contigo. Y cuando tengas contacto con Dios, esto es tan agradable que dice, jamás te dejaremos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? Tribulación, hambre, escasez, persecución, angustia, dificultades, cuchillo, amenaza, no, nada. Antes somos más que vencedores. Ahora que nada nos podrá ser nuestro y somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarte a orar. Si el Señor te ha hablado en este momento, si hay uno aquí que está lejos, que está por allá buscando en un Dios insensible, creyendo que una figura, con todo respeto, inanimada, una estampa, una estatua, aunque tengas mucha fe, eso no te puede ayudar, porque no te escucha, porque tiene oídos mas no escucha, boca tiene mas no habla, pies tiene mas no anda. Pero hay un Dios vivo, que vive para siempre y que está cercano, ahí al lado tuyo, aquí, invisible, pero está ahí a tu lado. Pero hay momentos en que se hace tan palpable que lo queremos abrazar, que lo sentimos tan cerca. Este es el momento en que tú puedes decirle, Señor, perdone todos mis pecados. Te necesito, Señor, ayúdame. Quiero tener no solamente el conocimiento, Señor, sino la experiencia. Vivirla, quiero encontrarme contigo, un contacto contigo. Perdóname, Señor. Abro mi corazón por la fe. Señor, corra arrepentido, bautícese en el nombre de Jesús. Busque los bautizados de verdad, busquen al Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos, tal como somos, Señor. Pero de corazón sincero, nos acercamos confiadamente ante tu divina presencia, porque necesitamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Amado Señor Jesús de Nazaret, invocamos tu divino, santo y glorioso nombre y te damos gracias por la obra gloriosa del Calvario, por acordarte de nosotros, Señor, por no dejarnos tirados en la historia de la humanidad, sino por dejar tu trono de gloria y venir a esta tierra y mostrar tu poder, tu señorío, vencer al diablo, vencer la muerte y darnos a nosotros la oportunidad de acercarnos a ti y tener en ti, Señor, victoria, tener en ti, Señor, respuesta a nuestras peticiones, oportuno socorro, llegar confiados. Aquí estamos, Señor, tal como somos. Lávanos con tu sangre, oh Dios mío, Señor Jesucristo, que todos los hermanos que ahora por la fe se están acercando a ti, Señor Jesucristo, puedan dejar su carga a tus pies, permanecer en ti, Señor, conectado, buscando tu rostro en oración, confiado en tu palabra, que descubran todos los tesoros que hay en tu palabra, Señor, para vida eterna, y vivan las experiencias que solo tú puedes permitir que cada uno vivamos. Ayúdanos a serte fieles y amarte siempre. Guarda la juventud, levanta jóvenes victoriosos y grandes líderes para el servicio de tu obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tengo un secreto en Cristo, que en sus alturas me hace andar, y ese está